anhelo del corazón. En él profundiza acerca del amor y responde a la La pregunta que me ha cautivado ha sido: ¿me quiere sin máscaras? ¿Me quiere cuando estoy desnudo, con todas mis verrugas, debilidades, heridas y pecados? Es liberador saber que somos verdaderamente amados tal y como somos. No tenemos que ganarnos la aprobación de Dios. No tenemos que ser perfectos. Cuenta que por miedo pasó su vida escondiéndose tras las máscaras y mostrando al mundo solo una parte de sí mismo, pero que con la enseñanza de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo se ha dado cuenta de lo que el corazón desea realmente y piensa que no hay otra cosa que pueda llenarlo de felicidad. The cry of the heart again. El anhelo del corazón es nuevamente ver al otro y ser visto por él con una mirada de amor. Cuando sabemos que se nos mira con una mirada de amor, nuestra vida cambia. Dice que solo Dios ofrece ese amor incondicional que toda persona ansía, pero que mucha gente lo busca en otras personas, de forma física o material. Por eso la enseñanza de Juan Pablo II explica que el cuerpo y la persona pueden ser realmente amados, sin ser usados para el beneficio personal. This is where the battle in the modern world is. Aquí es donde radica la batalla del mundo moderno. El mundo moderno nos está diciendo que el cuerpo es insignificante. La Iglesia está presente en el mundo y Juan Pablo II revela de manera brillante que el cuerpo alberga un significado crucial. La teología del cuerpo es como un par de gafas que nos ponemos para observar con una mirada nueva el cuerpo entero de la teología. Su cortometraje dura unos 20 minutos en los que cuenta su experiencia de vida, explica cómo llegó a entender y reconocer los deseos de su corazón y a deshacerse de sus máscaras para alcanzar la libertad. Muy bien, al final dijo algo muy, muy interesante, pero bueno. Esperemos lograr hoy 4 catequesis de las audiencias del Papa Juan Pablo II, de los miércoles. La primera, recuerden que fue el 5 de septiembre de 1979, cuando inicia todo este ciclo de 129 catequesis sobre la teología del cuerpo. Un contenido donde muestra lo que finalmente Dios ve en cada uno de nosotros y que la Iglesia es la encargada de promoverlo. También una mirada distinta hacia nosotros mismos, primero como personas, y luego una mirada hacia el otro, hacia con quien nos relacionamos. Mucho tiene que ver con no objetualizar al otro. Pero bueno, entonces veremos 4 catequesis hoy, esperemos que nos dé tiempo para poder entrar al otro texto con el cual estamos también acompañando este nuevo tema. Bueno, antes de iniciar, que alguien nos diga, por favor, como resumen, cuáles fueron los elementos importantes que vimos de las 2 audiencias primeras del Papa Juan Pablo. Sí, hasta ahí nada más. ¿Cuáles fueron los elementos principales? ¿Desde dónde hace el planteamiento el Papa? A lo mejor qué cita bíblica se ocupa, qué situación, qué tema, qué concepto, no sé. Chequen sus notas, por favor, y coméntenos cuáles fueron los elementos más importantes que subrayaron la semana pasada. Y así haremos cada semana. Después del video, iremos preguntando qué fue lo que anotaste como manera de resumen de la sesión anterior o de las sesiones anteriores conforme se vaya acumulando. No necesariamente que expliquemos solo de la anterior, sino de las demás nos ayuda como resumen mucho más completo. Entonces, quien guste, por favor, compartirnos lo que resaltó de manera más importante en las 2 catequesis primeras del Papa Juan Pablo II sobre teología del cuerpo.
¿Quién es la valiente o el valiente? Mabel. Hola, buenas tardes, Vic. Pues mira, en mis apuntes empezamos con Génesis 1 y lo que estuvimos subrayando es a partir del versículo 26, 27, en donde en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Mi Biblia es la latinoamericana. Y continuando, vimos también que participamos de la imagen y semejanza de Dios. Soy libre en la libertad de Dios, quienes somos y reconocemos y estamos hechos a su semejanza de Dios. Continuamos viendo Génesis 2, versículo 4 al 7, donde vimos cómo formó con polvo y luego sopló en su nariz, con esto dándole un aliento de vida. Eso es lo que anoté, mis apuntes de cuando empezamos a ver teología del cuerpo. Ok, gracias, Mabel. ¿Alguien quiere completar? Ahí a lo mejor nos haría falta poner una cita bíblica que es la que provoca toda esta reflexión. Se parte de una escena concreta. ¿Cuál es y qué cita bíblica es? La de teología del cuerpo básicamente se basa en la discusión que tenía Jesús con los fariseos de que si el hombre podía repudiar a su mujer. Él les dice que él se remite a lo que es el Génesis, cuando les dice desde el principio no era así. Entonces, en esa cita bíblica, al decir eso Jesús, ya nos remite a lo que estaba comentando ahorita Mabel, que es el Génesis, precisamente. Pero todo se basa en la discusión que él tenía con los fariseos. Si mal no recuerdo, está en Mateo 19 y en Marcos, esta te la digo si no me acuerdo. Pero básicamente desde ahí empieza este cuestionamiento que hace Jesús. Aquí está, es Marcos 10, más o menos, bueno. Sí, Marcos 10 sería. ¿Y Mateo? 19. Ok, gracias. Sí, ya están entonces los elementos. Esos son fundamentales, por favor. Tienen que subrayarlos, resaltarlos de alguna manera. No podemos perder de vista esta primer cita, Marcos 10, Mateo 19, donde los fariseos quieren poner a prueba a Jesús. O sea, ellos no van a aprender de Jesús, ellos quieren ponerlo a prueba para buscar algún pretexto y poderle acusar y poderlo matar. Entonces, parte de este diálogo, de esta confrontación de los fariseos con Jesús y de la respuesta entonces que da Jesús magistral, decir, bueno, pues Moisés se los permitió por la dureza de corazón que tienen, pero en el principio no era de esa manera, en el principio no era así. Entonces, cuando hagamos un resumen de teología del cuerpo, no debe de faltar en el principio no era así. Porque entonces eso es lo que precisamente va a remitir a Génesis para tratar de explicar de dónde venimos. Y venimos de este Dios que nos ha creado a imagen y semejanza, como ya nos habían dicho, y como explicamos en las primeras 2 sesiones del taller, qué significaba que el hombre había sido creado a su imagen y semejanza. Entonces, en el principio, el hombre, entre comillas, tenía unas características de esta manera, pero está haciendo referencia a lo que somos cada uno de nosotros de manera original. Esta es la parte importante, no estamos hablando de un relato, de un texto que manifiesta figurativamente algo y que se queda como bonita literatura, no. Estamos hablando de lo que Dios inspira al escritor sagrado para poner ese relato de la creación,
para decir que había unas condiciones originarias en el hombre y que en nosotros hay unas condiciones originarias también. Entonces, son elementos que no podemos olvidar. En el principio no era así. Bueno, la confrontación de fariseos con Jesús, la respuesta de Jesús, en el principio no era así, y después remitirnos a Génesis para el relato de la creación. Son como los elementos primeros. Entonces, vamos a entrarle de una vez a las catequesis. La siguiente corresponderá al 19 de septiembre de 1979. Entonces, aquí lo importante, digo, si ustedes pudieran imprimir después estas catequesis, ya tienen el link de dónde están. Y la primera es a partir del 5 de septiembre de 1979, y desde ahí cuéntenle 129 catequesis. Para irle adelantando, para ir leyendo cómo va planteando el tema el Papa. Pero bueno, y algunas catequesis pueden resultar como redundantes si es que no ponemos como mucha atención. Si nos falta como un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta que hay algunos temas como que el Papa los está repitiendo, y no en sentido general, sino que está evocando el tema que se ha visto y está integrando nuevos elementos. Y en la repetición del contenido, pues se supondría que se nos va a quedar un poquito más grabados los temas. Entonces, la metodología que ocupa el Papa también es interesante porque hace que volvamos a los contenidos. En fin, voy a compartir pantalla para que hagamos la lectura. Ok, entonces, audiencia general, miércoles 19 de septiembre de 1979. Algunos de los que están conectados ni siquiera habían nacido. Ok, el relato bíblico de la creación del hombre. Respecto a las palabras de Cristo sobre el tema del matrimonio, en las que se remite al principio, dirigimos nuestra atención hace una semana al primer relato de la creación del hombre en el libro del Génesis, capítulo 1. Hoy pasaremos al segundo relato, que frecuentemente es conocido por Yahvista, ya que en él a Dios se le llama Yahvé. Acuérdense que ese se decía antes, relato de la tradición yavista, de la tradición sacerdotal, de la tradición eloísta. Y ahora ya no se dice así, pero el Papa está ocupando las categorías de ese entonces. El segundo relato de la creación del hombre, acuérdense que son dos relatos. Leímos la vez pasada dos relatos y decíamos que el primero es el segundo y el segundo es el primero. El segundo relato de la creación del hombre, vinculado a la presentación tanto de la inocencia y felicidad originales como a la primera caída, tiene un carácter diverso por su naturaleza, aún no queriendo anticipar los detalles de esta narración, porque nos convendrá retornar a ellos en análisis ulteriores. Debemos constatar que todo el texto, al formular la verdad sobre el hombre, nos sorprende con su profunda típica, distinta del primer capítulo del Génesis. Se puede decir que es una profundidad de naturaleza sobre todo subjetiva y por lo tanto en cierto sentido psicológica. El capítulo 2 del Génesis constituye en cierto modo la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. Esto es importante. O sea, estamos hablando de un texto antiguo
un texto que tiene que ser posexílico, o sea, del 500 y fracción, o parte en el exilio también. Acuérdense que estaba el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Ahí surgen muchos salmos y ahí surge parte de este libro del Génesis. Entonces, otra vez, el capítulo 2 del Génesis constituye, en cierto modo, la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. O sea, ¿cómo se entiende quién es el hombre? Ya hay una respuesta filosófica y teológica, más teológica, de lo que es el hombre, porque es un ser creado por Dios, ya tiene un origen. No hay una situación de no sé quién nos creó, hubo una generación espontánea o no sé. Es Dios que ha creado al hombre. Estamos hablando de una concepción, entre comillas, antropológica. Y junto con el capítulo 3 es el primer testimonio de la conciencia humana, con una reflexión profunda sobre este texto a través de toda la forma arcaica de la narración. O sea, es claro aquí el Papa, o sea, son las categorías de ese tiempo. Si a un adolescente, a un joven le queremos explicar solamente de manera literal el texto de la creación, pues va a decir, no lo creo. Por eso aquí el Papa dice, una reflexión profunda sobre este texto a través de toda la forma arcaica de la narración. O sea, respondió a su tiempo la narración, que manifiesta su primitivo carácter mítico. Encontramos allí, dentro del núcleo, casi todos los elementos del análisis del hombre a los que es tan sensible la antropología filosófica moderna y sobre todo la contemporánea. Se podría decir que Génesis 2 presenta la creación del hombre especialmente en el aspecto de la subjetividad. A ver, ¿cuál es el relato? Alguien que me resuma, por favor. ¿Qué dice el relato de la creación en el capítulo 2? Para que lo ubiquemos bien. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluido la labor que había hecho. Puso fin al día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que habría hecho. Sí, Manuel, nada más necesito, falta, lo de abajo es lo importante, ¿no? Lo que sigue es lo importante. Más bien necesito cuáles son los dos elementos importantes que habla sobre esta creación del hombre, de esta manera figurativa, subjetiva. ¿Cómo lo creó? En el capítulo 2, ¿cómo dice que lo creó? Del polvo de la tierra. Ese sería el primer elemento importante del segundo relato, que es el primero. Acuérdense que este es el más importante, este dato. Recuerden que los libros de la Biblia no son escritos de una sentada. Y la mayoría, vamos a decir, muchos de ellos no son escritos por un solo autor. Hay agregados, hay escuelas del autor. Entonces, en Génesis eso pasa. Aquí vemos un ejemplo claro. ¿Cómo es posible que haya dos relatos? No se contraponen, pero hay dos relatos. Un elemento importante,
en el relato del capítulo 2 es que el hombre fue modelado del polvo por Dios y que en la Biblia de Jerusalén dice, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Ese es el primer elemento importante. ¿Cuál es el otro elemento importante de ese relato? A ver, yo diría como que fueron tres. Bueno, para mí. O sea, uno es que cuando crea al hombre, el otro es que lo pone a él sobre todas las cosas, como que lo pone arriba de todos los animales, las aves, para que los domine. Y el tercero sería cuando crea a la mujer. No sé si... Ese es el otro importante, ¿no? Okay. Para el tema que estamos hablando, ¿no? Ok. Crea a la mujer del mismo hombre, ¿no? Del mismo Adán. ¿Y con qué cierra el capítulo 2, que también es importantísimo? Con que dejará a su padre y a su madre para formar una sola persona con su esposa. Ajá, ese sería como el tercer elemento importante. Serán una sola carne. Y en el versículo 25 del capítulo 2, ¿cuál sería la frase importante? Que no sentían vergüenza. Exacto. Entonces es lo que debemos de tener resaltado. Lo que ahorita acabamos de hablar es lo que tiene que estar resaltado. Porque de eso está hablando el Papa Juan Pablo en esta catequesis, como para que nos ubiquemos, por favor. Repito, forma al hombre de la tierra, insufla el aliento de vida. Después de eso, le busca, entre comillas, una ayuda adecuada y entonces le quita una costilla y de ahí forma a la mujer. Y después el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y se harán una sola carne. Es el tercer elemento. Y el cuarto elemento, Óyeme. desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Acuérdense que yo les decía que teníamos que anotar cuál sería la diferencia entre vergüenza y pudor. No tenían vergüenza, estaban desnudos, se podían ver desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Bueno, regreso al texto, a la pantalla que estoy compartiendo. Se podría decir que el Génesis 2 presenta la creación del hombre especialmente en el aspecto de la subjetividad. Confrontando a la vez ambos relatos, llegamos a la convicción de que esta subjetividad corresponde a la realidad objetiva del hombre creado a imagen de Dios. O sea, lo objetivo de esto, aún en el relato, es el sentido profundo que buscó Dios al inspirar al escritor sagrado para escribir esto. ¿Cuál es lo real? ¿Cuál es lo concreto? De que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen. Ese es otro elemento que no tenemos que perder de vista. Eso es lo concreto. Eso es lo objetivo de la propuesta teológica. E incluso este hecho es de otro modo importante para la teología del cuerpo, como veremos en los análisis siguientes. Número 2. Es significativo que Cristo, en su respuesta a los fariseos, en la que se remite al principio, indica ante todo la creación del hombre con referencia a Génesis 1:27. El Creador al principio los creó varón y mujer. 1:27, que también tendría que estar subrayado.
Al principio los creó varón y mujer. Solo a continuación cita el texto de Génesis 2:24, las palabras que describe directamente la unidad e indisolubilidad del matrimonio. De este otro relato, Jesús ocupa lo último. Se encuentra en el contexto inmediato del segundo relato de la creación, cuyo rasgo característico es la creación por separado de la mujer. Aquí no es, ay, oye, los creo juntos, los creo por separado. Primero uno, luego el otro, ¿no? Y por eso la mujer tiene que estar sometido al hombre porque el hombre fue primero, ¿no? O sea, no, ese es un literalismo que no ayuda, ¿no? No, o sea, lo importante es que fueron creados, fue creada la humanidad, no uno u otro en algún orden, cuyo rasgo característico es la creación por separado de la mujer, mientras que el relato de la creación del primer hombre se halla en Génesis 2, 5, 7. A este primer ser humano la Biblia le llama hombre, o sea, Adán. Es que se llamaba Adán. No era su nombre, ¿no? O sea, no es este hombre que está aquí ahorita conectado es Luis. No había, o sea, no se está refiriendo a eso, ¿no? Se está refiriendo al hombre en sí. Mientras que por el contrario, desde el momento de la creación de la primera mujer comienza a llamarlo varón. Is, en relación a Isha, mujer. Entonces, ¿cómo se dice en hebreo? Hombre, is. ¿Cómo se dice mujer? Isha. Isha. Hay que suavecita la H. Isha. Viene de la misma raíz. Por eso decíamos varón y varona. Y es también significativo que refiriéndose a Génesis 2:24, acuérdense que es donde dice que deja. Cristo no solo une el principio con el misterio de la creación, sino que también nos lleva, por decirlo así, al límite de la primitiva inocencia del hombre y del pecado original. O sea, aquí une dos cosas Jesús, la creación del hombre, la unión entre ellos dos y la parte que leíamos de la inocencia original. Hay una inocencia original, esto de no se avergonzaban el uno del otro. La segunda descripción de la creación del hombre ha quedado fijada en el libro del Génesis precisamente en este contexto. Allí leemos ante todo: de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Esa ya es una reflexión interesantísima. Este texto o esto último puede ayudar para un retiro de renovación matrimonial, para a lo mejor hacer como una retroalimentación de la vida juntos, ¿no? Hemos sido una sola carne, sin perder nuestra individualidad, ¿eh? Sin perder nuestra individualidad, hemos sido una sola carne. Bueno, estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. A continuación, inmediatamente después de estos versículos, comienza el Génesis 3, la narración de la primera caída del hombre y de la mujer, vinculada al árbol misterioso, que nunca fue de manzanas, ¿verdad? Vinculada al árbol misterioso que ya antes había sido llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, vamos a Génesis 2:17, a ver si es cierto. Voy a leer desde el 16. Dice: Dios impuso al hombre este mandamiento:
puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que lo comieres, de él morirás sin remedio. Ese es 2:17. Con esto surge una situación completamente nueva, esencialmente distinta de la precedente. O sea, entonces, aquí entra ya el nuevo tema. En este punto ya está entrando un nuevo tema de la catequesis, ¿eh? Vamos a subrayar esta parte. O sea, ya vamos ahora al capítulo 3. Ya viene la caída del hombre. Con esto surge una situación completamente nueva, esencialmente distinta de la precedente. En la precedente, ¿de qué estamos hablando? Crea el hombre a su imagen y semejanza, de la tierra, de la costilla de Adán, para estar juntos y ser una sola carne, una inocencia originaria porque no se avergonzaban de estar desnudos el uno del otro. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una línea divisoria entre dos situaciones originarias, de las que habla el libro del Génesis. La primera situación es la de la inocencia original, en la que el hombre, pues estamos hablando de varón y hembra, se encuentran casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebranta la prohibición del Creador y no come del fruto del árbol de la ciencia. La segunda situación, en cambio, es esa en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador, por su gestión del espíritu maligno, simbolizado en la serpiente, se halla en cierto modo dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre. O sea, un hombre que ha sido creado a imagen y semejanza, ahora entra otra narrativa que va a dibujar la otra realidad, o una parte más bien, una parte de la realidad del hombre. O sea, un estado pecaminoso, contrapuesto al estado de inocencia primitiva. Vamos a ver alguien, por favor, que nos lea el capítulo 3 hasta el versículo 13. Capítulo 3 del 1 al 13, por favor. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y se lo dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo
por eso me escondí. Yahvé Dios respondió, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Mala la serpiente, ¿verdad? Por culpa de ella. ¿Cuál es el elemento que se introduce aquí como novedad? ¿Qué es lo significativo o uno de los elementos significativos en este texto? La desobediencia a Dios. Otro, que está en relación con el anterior. El querer ser como Dios. Sí. Omar, ¿tú dijiste algo? Sí, que sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque están desnudos. Ah, ok, entonces hay que subrayar eso. Que empieza desde, creo que el 10. Y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? No sé si ¿quién estaba Pero en el 7 que dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí, también. Sí, es el que andaba yo buscando. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ajá, pero ese es como, sí, ese, pero también importante el otro, bueno, los dos. En la versión, ¿usted leyó la latinoamericana, Conchita? Sí, Vic. ¿Habla ahí de la vergüenza? Creo que alcancé a escuchar. O pena, algo dijo usted. A ver si quiere checarle desde el 7. Dice que tuvo miedo. Ok, ahí es miedo. No sé de dónde estaba yo leyendo. Bueno, vean ahí, quien tenga su Biblia de Jerusalén puede ir a las notas al pie de página de 3.7. Y en 3.7 dice así: lo que el hombre y la mujer perciben como novedad es en realidad una experiencia turbadora. En la conciencia de su desnudez, habría ya una manifestación del desajuste. Esto es interesante como lo plantea aquí el autor de estas notas. Lo repito, para ver si lo pueden anotar. En la conciencia de su desnudez, habría ya una manifestación del desajuste introducido por el pecado en la armonía y el orden de la creación. Repito, en la conciencia de su desnudez habría ya una manifestación del desajuste introducido por el pecado en la armonía
y el orden de la creación. Ese es algo muy hermoso y muy descriptivo de la conciencia en el hombre, ¿no? De la conciencia en la persona. O sea, nacemos con una armonía. Cuando hacemos o establecemos el diálogo con la tentación y caemos en el pecado, entonces viene un desajuste de esa armonía y que finalmente pues es el alejamiento de Dios, de los demás. Ok, pero me llamó mucho la atención esta parte, cómo lo manejaron, desajuste de la armonía. Entra el pecado y desajusta la armonía originaria. El hombre, vamos a decirlo así, en él hay una armonía originaria que es desajustada o perturbada por el pecado. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Y esa armonía originaria, pues lo vamos a conocer así como inocencia primitiva. Aunque el texto yavista sea muy conciso en su conjunto, basta sin embargo diferenciar y contraponer con claridad esas dos situaciones originarias. Hablamos aquí de situaciones teniendo ante los ojos el relato que es una descripción de acontecimientos. No obstante, a través de esta descripción y de todos sus pormenores, surge la diferencia esencial entre el estado pecaminoso del hombre y el de su inocencia original. Y ahí lo vemos, ¿no? O sea, sienten ya vergüenza porque están desnudos. He tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. La teología sistemática entreverá en estas dos situaciones antitéticas dos estados diversos de la naturaleza humana. Un estado de naturaleza íntegra y un estado de naturaleza caída. Todo esto brota de ese texto ya vista de Génesis 2 y 3, que encierra en sí la palabra más antigua de la revelación y evidentemente tiene un significado fundamental para la teología del hombre y para la teología del cuerpo. Cuando Cristo, refiriéndose al principio, lleva a sus interlocutores a las palabras de Génesis 2, 24, donde dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis 2, 24. Les ordena en cierto sentido sobrepasar el límite que en el texto ya vista del Génesis hay entre la primera y la segunda situación del hombre. No aprueba lo que, por dureza del corazón, permitió Moisés. Y se remite a las palabras de la primera disposición divina que en este texto está expresamente ligada al estado de inocencia original del hombre. Esto significa que esta disposición no ha perdido vigencia. Es a lo que me refiero. O sea, está en nosotros una inocencia originaria. No ha perdido vigencia, aunque el hombre haya perdido su inocencia primitiva. La respuesta de Cristo es decisiva y sin equívocos, por eso debemos sacar de ella las conclusiones normativas que tienen un significado esencial, no solo para la ética, sino sobre todo para la teología del hombre y para la teología del cuerpo, que como un punto particular de la antropología teológica, se establece sobre el fundamento de la palabra de Dios que se revela. Tratemos de sacar estas conclusiones en el próximo encuentro. No se lo pierdan, dice el Papa. Entonces, hay una situación que está en nosotros. Hay una situación de estado de inocencia, por así decirlo. Hay un estado de inocencia en nosotros, vamos a ponerlo así, que es reminiscencia de la inocencia primitiva, por ponerlo de alguna manera.
o por explicarlo, intentar explicarlo ahorita de alguna manera. En nosotros hay una inocencia original, sí. Sí hay, lo vemos en un bebé, lo vemos en un niño. Pero cuando hay una irrupción en esa inocencia, pues entonces viene el desajuste de la armonía que hay de esa inocencia en la persona provocada pues, por el pecado. Es más, cuando nos confesamos, pues viene la experiencia de la reconstrucción de nuestra, vamos a decir, de nuestra inocencia original, si lo pudiese yo decir de esa manera. Una buena confesión, el cumplir la penitencia, el propósito de no pecar, vuelve en nosotros una armonía, vuelve a nosotros un equilibrio. Pero al tiempo volvemos a dialogar con la tentación y el pecado viene a crear ese desajuste de esa armonía. No sé si le estoy dando demasiadas vueltas, pero es como el planteamiento que quisiera que tomáramos conciencia de esta catequesis. ¿Algún comentario? Que le quieran preguntar al Papa Juan Pablo, porque a mí, pues en este caso no, porque pues yo no lo escribí. ¿Qué elementos debemos de dejar subrayados en esta catequesis? ¿Cuál es el elemento que introduce como novedad en esta catequesis el Papa Juan Pablo? Que por la desobediencia vino el desajuste en la vida que estaban teniendo y pues eso les causó el miedo o vergüenza. Ok, entonces lo primero es la caída, ¿no? Ese es el elemento nuevo que introduce ahora. Ya planteó en las dos anteriores catequesis el Papa una inocencia originaria, creados a imagen y semejanza en el principio. Ahora va a introducir esta parte de la caída a través de la narración desde esta prohibición de 2:17 de no comer de ese árbol, ¿no? Y va contraponiendo entonces el Papa de esta inocencia original, confrontada con el estado pecaminoso del hombre. Son como dos elementos concretos que ya ahí tenemos. ¿Alguien más quiere subrayar algo de esta catequesis? Aquí es lo único que en realidad estaremos haciendo. A lo mejor hacemos un pequeño diálogo, pero lo principal tendría que ser resaltar cuáles son los elementos que el Papa está profundizando o está colocando como nuevos en la catequesis. Lo debemos de tener claro porque va a ir construyendo, está construyendo toda una teoría, por así decirlo, a través de estas catequesis. Va a un punto concreto el Papa, no está hablando de cosas aisladas, va construyendo el contenido. Por eso para mí es importante que nos quede claro qué fue de las dos anteriores y qué hay ahora en esta tercer catequesis. ¿Alguien quiere comentar algo más? Y bueno, y son breves, ¿no? No son tan extensas. Más bien el que las está haciendo largas soy yo, ¿verdad? Con este tanto rollo. Vic, también tendría algo que ver el
quién fue el causante de entrar a esa caída? En este caso, la serpiente. ¿O No, no. Ahorita vayamos quedándonos como porque más bien ahí no tendríamos que analizar como la persona como tal, sino la actitud, no la persona del mal, o la serpiente en este caso, sino y creo que dije algo mal, la persona del mal. No, eso no. Ya no se puede borrar, ¿verdad? Porque queda grabado. Bueno, ni modo. Sino más bien la actitud del cómo se convencen. Pero no introduce eso el Papa. Vamos a ver. Vic, yo, Mabel. No sé si te refieres sobre todo basándonos en el pasaje de Marcos 10, en donde están cuestionando que precisamente que él qué opina, ¿no? Porque el hombre se está separando de la mujer, ¿no? Y aquí lo que yo trato de entender con esto que estamos estudiando es que el hombre y la mujer fueron creados para estar juntos. Y pues bueno, entendería yo que basándonos en este, vamos a decir, como principio de origen, pues debemos de hacer todo lo necesario para ello, ¿no? No lo sé si lo estoy entendiendo mal. Sí, pero como que ya eso es mucho más adelante. Ok. Ahorita, papá va construyendo a lo mejor un quiénes somos, porque hacer el brinco a estar ya juntos, pues va a requerir muchas más catequesis, ¿no? Sí lo va a introducir poco a poco y ahorita vamos a ver en la cuarta catequesis. Y a eso vamos a llegar también, ¿no? Va a ser uno de los elementos fundamentales. Pero ahorita, porque por ejemplo, si no estamos casados, entonces, ¿qué con los que optan por la soltería? ¿Qué con los que optan por la vida religiosa o la vida sacerdotal? ¿No? Entonces, debe de haber primero toda la reflexión y la construcción de lo que el hombre es como persona en relación. Ahí estoy adelantando algo, ¿no? El hombre como persona en relación, pero no dejo o no pierdo mi individualidad a pesar de que en una relación de matrimonio, que es a lo que vamos a llegar, yo soy todo de ti y tú eres toda de mí. Y para toda la vida. Pero eso lo llegaremos más adelante. Primero construimos desde la persona y después la relación con el otro. Por ahí creo que van las catequesis. Bueno, vamos a la siguiente catequesis. Entonces, vamos al 26 de septiembre de 1979. La respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio. Número 1. Cristo, respondiendo a la pregunta sobre la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, se remitió a lo que está escrito en el libro del Génesis sobre el tema del matrimonio. En nuestras dos reflexiones precedentes hemos sometido a análisis tanto el llamado texto eloísta como el yavista. Ya con esto el Papa nos está diciendo lo que les comentaba hace rato. No está escrito de corrido, se escribió el primer capítulo por alguien, introduce el segundo capítulo alguien más. Hoy queremos sacar algunas conclusiones de este análisis. A ver, va a sacar o va a intentar el Papa sacar algunas conclusiones. No lo ha hecho hasta ahora, solo ha hecho planteamientos, ¿no? ¿A qué análisis? Pues sobre el tema del matrimonio, ¿no? El de la indisolubilidad. A ver, vamos a ver qué dice.
Cuando Cristo se refiere al principio, llevan a sus interlocutores a superar, en cierto modo, el límite que hay, el límite que en el libro del Génesis hay entre el estado de inocencia original y el estado pecaminoso que comienza con la caída original. Entonces, a ver, va a tratar de superar con lo que va a comentar Jesús, los límites entre una situación y la otra. Vamos a ver cómo hace eso. Simbólicamente se puede vincular este límite con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en el texto yavista delimita dos situaciones diametralmente opuestas. La situación de la inocencia original y la del pecado original. Aquí. La situación de la inocencia original y la del pecado original. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, opción y decisión. Y todo esto en relación con Dios, creador que, en el texto ya vista, es al mismo tiempo el Dios de la alianza más antigua del creador con su criatura, es decir, con el hombre. O sea, nos está planteando que hay estas dos realidades. Dice, estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre. Son realidades en el hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal como expresión y símbolo de la alianza con Dios. O sea, vamos a entender o tratar de clarificar un poquito esto. Aquí hay está planteando el Papa Juan Pablo una situación de alianza, como de una alianza primera, por así decirlo. Porque hablamos, ¿cuál es la alianza? ¿Qué entendemos por la alianza en el Antiguo Testamento? ¿Quién me dice? El acuerdo al que llegó Dios, o las promesas que hizo Dios. Me falta información. ¿Cuál es esa alianza? Y son como 10 palabras. ¿Son los mandamientos, Vic? ¿No? Es un segundo momento. Ahí a lo mejor con el árbol, él está diciendo que nada más haz lo que te digo, no comas y no va a pasar nada, ¿no? Sí, pero me estoy remitiendo a la alianza y que está en el libro del Éxodo, Omar. ¿Cuál es esa alianza? Cuando le pide a Abraham que deje a su familia y busque la tierra prometida, ¿no? No, sí es una, pero no. ¿Cuál es la más importante o la más significativa? Algo así como de que yo soy tu Dios, seré tu Dios y tú serás mi pueblo elegido, algo así creo, ¿no? A ver, dinos en dónde está. ¿Qué pasó? No, tampoco me lo sé de memoria. Googlealo. Déjame, no tengo teléfono. Alguien más. Okay. A ver, googleenlo, porque esa es la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo que yo encontré es eso, que fundamentalmente hace referencia al pacto que estableció Dios con el pueblo judío en el monte de Sinaí. Sí, y esas son las palabras. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios.
O sea, es ahí en el monte Sinaí, pero creo que lo especifican en Deuteronomio. Está en Éxodo, Números y Deuteronomio. Ajá, en Deuteronomio, ¿cuál es? Éxodo 6. Ahí ando, espérame. Éxodo 6, del 7 al 9. Está en Éxodo 6, 7. Del 7 al 9. Voy. Deuteronomio 6, 5. 6, 5. En 6.5 está el Shema, ¿no? Entonces, 6. 4, 6. Del 4 al 6. Del 4 al 6. ¿Qué capítulo 4? No, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Lo estoy buscando, igual. Es nuestro Dios, Yahvé único, tú y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en tu corazón los mandamientos que yo te doy. Ese Shema, o sea, subrayenlo, ya que lo encontramos. Subrayen el Shema, o sea, Deuteronomio 6:4. Póngale ahí Shema. Shema Israel. Shema significa escucha. Porque ese es fundamental para el judío. Porque esa es lo que la relación tan íntima que tiene con su Dios. Es porque está metida en las raíces de la vida cotidiana y familiar. Y ahí lo dice el Shema. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que te dicto hoy, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa, si vas de viaje, así acostado como levantado, tal. Pues es importantísimo, es fundamental para los judíos. Voy a ir a Deuteronomio 12:11. 12:11. Que llevarán el lugar elegido por Yahvé vuestro Dios por la morada en su nombre todo lo que yo escribo. No causará vuestros diezmos, vuestras manos, no se le votos tampoco. Me timaron. Te leo el de Éxodo. Éxodo 6, 7. Éxodo 6:7, a ver, por favor. Y seré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. Y en adelante sabrán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que con juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré como herencia, pues yo soy Yahvé. Ok. Tengo la reminiscencia de que está repetido en otras citas, pero no me acuerdo. Sí, o sea, esta es la fundamental. Muy bien, Luis. 6:7. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la alianza. Subrayenlo, resáltenlo. Pónganle ahí que esa es la alianza que hace Dios con su pueblo. Ya ni me acuerdo por qué estaba diciendo esto. A ver. Porque en relación a lo que comentaba el Papa Juan Pablo, de esta cierta alianza, ¿no?, que hace con Adán, con Eva, de que no deben de comer, ¿no?
no deben de comer, si se puede llamar de alguna manera alianza, pero así lo está planteando el Papa, ¿no? Regresamos al texto. Dice, estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, estamos hablando de la inocencia original y la del pecado original. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, opción y decisión. Y todo esto en relación con Dios creador que, en el texto ya vista, es al mismo tiempo el Dios de la alianza más antigua del creador con su criatura, es decir, con el hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal como expresión y símbolo de la alianza con Dios. Rota en el corazón del hombre, delimita y contrapone dos situaciones y dos estados diametralmente opuestos, el de la inocencia original y el del pecado original. Con otra silla como esta. Y a la vez del estado pecaminoso hereditario en el hombre que deriva de dicho pecado. Sin embargo, las palabras de Cristo que se refieren al principio nos permiten encontrar en el hombre una continuidad esencial y un vínculo entre los dos diversos estados o dimensiones del ser humano. Entonces está resaltando nuevamente, o lo está repitiendo constantemente el Papa, esta situación de inocencia y de pecado en el hombre, que son diametralmente opuestas. El estado del pecado forma parte del hombre histórico, tanto del que se habla en Mateo 19, esto es el interlocutor de Cristo, entonces como también de cualquier otro interlocutor potencial o actual de todos los tiempos de la historia y por lo tanto naturalmente también del hombre hoy. O sea, esas dos realidades están presentes en el hombre históricamente. El estado histórico, en cada uno de los hombres sin excepción alguna, hunde sus raíces en su propia prehistoria teológica, que es el estado de la inocencia original. ¿Quién permaneció en este estado? ¿La Virgen María? Muy bien, gracias. Número 2. Se trata aquí de la sola dialéctica, o sea, del diálogo de estos dos puntos, ¿no? O de la contraposición de estos dos puntos. Las leyes del conocer responden a las del ser. Es imposible entender el estado pecaminoso histórico sin referirse o remitirse, y Cristo efectivamente a él se remite, al estado de inocencia original, en cierto sentido prehistórica y fundamental. El brotar, pues, del estado pecaminoso como dimensión de la existencia humana, como reconocernos antropológicamente que el hombre tiene esa condición de pecado o de tendencia al pecado. ¿Cómo le llamamos a ello? Concupiscencia. Concupiscencia, esa tendencia. Está desde los comienzos en relación con esa inocencia real del hombre como estado original y fundamental, como dimensión del ser creado a imagen de Dios. Y así sucede no solo para el primer hombre, varón y mujer, ¿cómo les diré? Sí, como un drama personal, ¿no? Y protagonista de las vicisitudes descritas en el texto ya vista en los capítulos 2 y 3 del Génesis, sino también para todo el recorrido histórico de la existencia humana. Entonces ahí está. O sea, vean cómo lo viene retomando y vuelve hasta que queda como establecido esta realidad histórica en el hombre. Eso es lo que está diciendo el Papa Juan Pablo. Un hombre que es creado a imagen de Dios, pero con una realidad concupiscente. El hombre histórico está, pues, por decirlo así, arraigado en su prehistoria teológica revelada, y por esto cada punto de su estado pecaminoso histórico se explica, tanto para el alma como para el cuerpo, con referencia a la inocencia original,
sea, ¿cómo podemos saber que hay pecado? Pues debe de haber algún referente. Y nuestro referente para poder contraponer, pues es esa inocencia original, que al ser perturbada, pues pierde su armonía. Se puede decir que esta referencia es coheredad del pecado y precisamente del pecado original. Si este pecado significa en cada hombre histórico un estado de gracia perdida, entonces comporta también una referencia a esa gracia, que era precisamente la gracia de la inocencia original. Como que si tratara aquí el Papa de meter ya un tema donde hay que volver a esa, entre comillas, volver a esa inocencia original. Hay que luchar por estar en ese estado de inocencia o en el estado de inocencia original. A ver, vamos a ver cómo sigue construyendo. Número 3. Cuando Cristo, según el capítulo 19 de Mateo, se refiere al principio, con esta expresión no solo indica el estado de inocencia original como horizonte perdido de la existencia humana en la historia. Tenemos el derecho de atribuir al mismo tiempo toda la elocuencia del misterio de la redención a las palabras que Él pronuncia con sus propios labios. Quisiera aquí hacer un paréntesis, ya que volvemos a retomar a Cristo. ¿Cómo poder lograr el regresar a ese estado original? ¿Qué elementos o cómo? No quisiera como preguntarlo de otra manera, pero hay como algo importante. A ver, hay un estado de inocencia original perdido en la existencia humana, dice el Papa Juan Pablo, históricamente. Y eso ya es una realidad trágica. Así lo vamos a poder entender. Para mí creo que sí, creo que es importante que pudiésemos como comentar algo de esta parte, ¿no? Está un estado de inocencia original perdido en la existencia del hombre. Ya esto es una situación trágica o es dramática. Y si es dramática, ¿qué elemento tendría que entrar para tener, por así decirlo, un final feliz o un retorno a esa inocencia? No sé si me estoy yendo como muy lejos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Es un drama? ¿Es una tragedia? ¿O lo enredé? No, está bien explicado. Yo diría que es un drama y que prácticamente pues ya tenemos la forma de regresar cuando Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados. Entonces como que ya tendríamos todo ¿Cómo nos con su muerte y su resurrección. Okay. Y ya con eso nosotros ya tenemos todos los elementos para volver a llegar a lo que es el hombre originario o a esa inocencia original, originaria. Claro, la primer parte ahí está. El camino ahí está, o sea, Él allí está, Jesús allí está, como camino para poder llegar a esa inocencia original. ¿Y en qué momento se va a dar esa inocencia original? Ya casi lo que... Yo supondría que ya se dio desde que nos bautizamos. Es que al final de cuentas, o sea, si tú, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el hombre originario, cuando te remites a Adán y Eva, normalmente cuando alguien hace referencia a Adán y Eva, lo primero que se nos viene a la mente es el pecado. Claro. Y recuerda que, como tú habías comentado, o sea, realmente en el Génesis no puedes tomarlo como algo literal, algo histórico.
Entonces, realmente antes de Adán, como comentabas, que significa humanidad, no es una persona en sí como tal. Entonces, nosotros estuvimos mucho tiempo viviendo en gracia con Dios. O sea, nosotros también pensamos que cuando el Génesis te dice el primer día, el segundo día, lo contextualizamos a los días de nosotros de 24 horas, cuando también no es así. Son periodos de tiempo muy largos. Entonces, realmente nosotros tuvimos mucho tiempo en esa comunión con Dios, en esa inocencia originaria. Ya hasta que... Sí. No nos perdamos, Ajá. Luis, no nos perdamos. Vamos muy bien. Okay. Entonces, más bien la otra parte que estoy buscando es esa inocencia original, pues se completará en nosotros. ¿En qué momento? Esa es como la pregunta. ¿En qué momento se completará en nosotros la inocencia original? ¿Con la confesión? ¿Sí? ¿No será? No. Es parte del proceso. O sea, yo creo que a lo mejor lo que tú quieres que digamos es que es cuando regresamos a Dios, ¿no? O sea, cuando la muerte. Pero es que yo al final de cuentas, yo siento que no, porque al final de cuentas tú podrías vivir esa inocencia original en esta vida desde este momento. O sea, ahí como que a lo mejor yo sí diría que ese es el fundamento del Papa precisamente, que sepas que desde aquí ya puedes vivir esa inocencia originaria, o puedes regresar a esa inocencia originaria o a esa comunión con Dios, y no tiene que ser hasta el momento de la muerte. Sí y no. Es el proceso que vas a llevar para poder lograr que se complete en ti esa inocencia original. Y esa inocencia original solamente ya cuando estemos purificados por Cristo y pasemos a la presencia del Padre. Es ahí donde vamos a tener de manera completa en nosotros esa inocencia original. Mientras tanto, es un camino, y el camino es Jesús para llegar a esa inocencia original, porque mientras estemos en este plano terrenal, pues seguimos con nuestras situaciones humanas y concupiscentes. Entonces, ni los santos, ¿no?, se van a librar de la purificación. Entonces, no está completo hasta que nos termine de purificar Cristo y pasemos a la presencia del Padre, ya sea después de la muerte o cuando venga Jesús en su segunda venida. Ahí es cuando todo se completará. Pero esta inocencia original, pues más bien aquí en este planteamiento que quise introducir, por encontrar nuevamente aquí a Cristo, es que es un camino, es un proceso que tenemos que hacer nosotros para ir hacia allá, hacia esa inocencia original. Y resalto lo que dijiste hace ratito, Luis, muy bien ubicado, de que cuando hablamos del Génesis de Adán y Eva, normalmente lo que salta a la conciencia es la caída, la situación de Adán y Eva, la serpiente, el árbol. Y no tomamos en cuenta esta parte que es la más importante de el principio del estado de inocencia original en la cual pues se tiene que contraponer o tiene que ser más fuerte a la situación de pecado. Pero como es más emocionante a lo mejor y vende más, porque es así como para las revistas, ¿no? Todo esto, ay, ¿qué pasó? Y le hizo caso a la serpiente y desobedeció, y más que poner énfasis en la parte más importante, que es el estado original de inocencia original del hombre. Pero bueno, nosotros ya no caigamos en eso. Cuando hablemos del relato de la creación, vayamos luego con nuestra mente a decir, el hombre tiene un estado de inocencia original. Tendría que ser de lo primero que pensáramos.
Pero bueno, tenemos el derecho de atribuir al mismo tiempo toda la elocuencia del misterio de la redención a las palabras que él pronuncia con sus propios labios. Efectivamente, ya en el ámbito del mismo texto y a vista del Génesis 2 y 3, somos testigos de que el hombre, varón y mujer, después de haber roto la alianza original con su creador, recibe la primera promesa de redención en las palabras del llamado protoevangelio en Génesis 3:15. A ver, vayan a Génesis 3:15 y alguien que lo lea, por favor. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas, tú su calcañar. Muy bien. Gracias. Sí. No es... ¿Quién va a pisarle la cabeza? La Virgen María. A ver, chequen bien el texto. La mujer a la serpiente. Chequen el texto. ¿Quién va a pisar la cabeza? Tendencia. Él te pisará la cabeza, dice. Él te pisará la cabeza. Él te Ajá. pisará la cabeza. Él es el que va a destruir el mal. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. No es ella la que pisará la cabeza, ¿no? La traducción de cuatro... Aquí en, ¿Cómo? perdón, aquí en la Biblia, en la de los jóvenes, Ajá. dice, ella te herirá en la cabeza. Pues entonces ya te diste cuenta que a veces las traducciones, por quererlas hacer más populares o más cercanas, a veces pierden cosas. Es más, tú podrías escribirle a los del Verbo Divino, que creo que son los que tienen derecho sobre esa Biblia, y decir, a ver, expliquen esta parte, porque en Génesis 15 de la Biblia de Jerusalén dice él, porque si no, entonces ya ahí están confundiendo y creo que popularmente se ha confundido que es ella la que va a pisar la cabeza de la serpiente, no refiriéndose a la Virgen. Y yo iba a decir que Coatlayupe significa la que va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Pero vemos que en el texto original no es así, sino más bien es el linaje de ella. Su linaje, él te pisará la cabeza. Ese es a lo que se refiere como un protoevangelio. ¿Quién va a ser el linaje de ella? Pues, entre comillas vamos a decir, es Jesús. Jesús es el que, por eso se le llama a este pedacito el protoevangelio, porque está anunciando quién va a destruir el mal. Y el mal no lo va a destruir la Virgen María. El mal lo va a vencer Jesús. A ver, aquí en la nota que viene en la Biblia de Jerusalén. Este versículo, conocido como protoevangelio o primer buen anuncio, afirma la aversión radical entre la serpiente y la humanidad, pero deja entrever la superioridad y la victoria final de esta, o sea, de la humanidad. La traducción griega, al comenzar la última frase con un pronombre masculino, atribuye esa victoria no al linaje de la mujer en general, sino a uno de su linaje, de la mujer. Así que esbozada la interpretación mesiánica de ese texto presente ya en la exégesis judía y antigua, recogida y tal. Y explicada por muchos padres de la iglesia. Junto con el Mesías va incluida su madre,
De ahí que la interpretación mariológica de la traducción latina, ipsa conteret caput tum, se haya hecho tradicional en la iglesia. O sea, es una interpretación mariológica, pero no, está haciendo referencia a quien es del linaje de esa mujer. Y en este caso es Jesús. A eso se está refiriendo el Papa. Perdón si les movió este texto, entonces estoy aquí. Después de haber roto la alianza original, recibe la primera promesa de la redención, las palabras llamado protoevangelio, Génesis 3:15, y comienza a vivir en la perspectiva teológica de la redención. Así pues, el hombre histórico, tanto el interlocutor de Cristo de aquel tiempo, del que habla Mateo 19, como el hombre de hoy, participa de esta perspectiva. Él participa no solo en la historia del estado pecaminoso humano como sujeto hereditario y a la vez personal e irrepetible de esta historia, sino que participa también en la historia de la salvación, si bien aquí como sujeto y co-creador. Por tanto, está no solo cerrado a causa de su estado pecaminoso respecto a la inocencia original, sino que está al mismo tiempo abierto hacia el misterio de la redención que se ha realizado en Cristo y a través de Cristo. Aquí lo importante es que en el relato ya de la caída no está dejando la situación trágica de que no haya un regreso a una condición originaria. O sea, esta parte del protoevangelio que acabamos de leer introduce el sentido de la esperanza ante esta situación dramática. Acuérdense que ahí podemos poner la diferencia entre un drama y una tragedia. Cuando hay drama, vamos a decir que en las dos hay drama, pero en el drama hay una situación de esperanza, de final feliz, por así decirlo. Y en la tragedia, no, ahí no hay final feliz, porque no hay sentido de esperanza. Entonces aquí se introduce ese sentido de esperanza con esta cita de 3:15 que acabamos de leer de este protoevangelio, por así decirlo, de que va a venir alguien que va a vencer el mal. Pablo, autor de la carta a los romanos, acuérdense que la carta de Pablo a los romanos es la carta más excelsa que va a escribir Pablo. Después de varias experiencias, después de varias comunidades fundadas, decía el padre Rogelio Montenegro, difunto padre, que la carta a los romanos es la tesis doctoral de Pablo por la manera tan excelsa en que va a escribir. Ya no a una comunidad, sino como un planteamiento, a una comunidad concreta, por así decirlo, como pudiese ser a los romanos, sino como un planteamiento teológico, una profundidad ya de su pensamiento teológico de Pablo. Entonces, Pablo, autor de la carta a los romanos, presenta esta perspectiva de la redención, o sea, de que hay esperanza, de que va a venir alguien que va a restaurar el estado de caída del hombre, en la que vive el hombre histórico cuando escribe: también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la redención de nuestro cuerpo. No podemos perder de vista esta perspectiva mientras seguimos las palabras de Cristo, que en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio recurre al principio. Si ese principio indicase solo la creación del hombre como varón y mujer, sí, como ya hemos señalado, llevase a los interlocutores solo a través del límite del estado de pecado del hombre hasta la inocencia original, y no abriese al mismo tiempo la perspectiva de una redención del cuerpo. O sea, no habría sentido de esperanza si no hay esta perspectiva. La respuesta de Cristo no sería realmente entendida de modo adecuado. Cuando Cristo va a decirles a los fariseos:
En el principio no era así. Precisamente esta perspectiva de la redención del cuerpo, ya estamos hablando del cuerpo, la tercera vez que la escuchamos, apenas, garantiza la continuidad y la unidad entre el estado hereditario del pecado del hombre y su inocencia original. Aunque esta inocencia la haya perdido históricamente de un modo irremediable, también es evidente que Cristo tiene el máximo derecho de responder a la pregunta que le propusieron los doctores de la ley y la alianza, en la perspectiva de la redención sobre la cual se apoya la misma alianza. O sea, inocencia que se ha perdido históricamente de un modo irremediable, comenta el Papa Juan Pablo. O sea, ¿la vamos a obtener aquí de manera completa? No. A través de Cristo, sí, purificados por Él antes de pasar a la presencia del Padre. Número 4 y último. Si en el contexto de la teología del hombre-cuerpo, vean cómo ya va introduciendo el otro tema. Ya se introdujo otro tema que es la cuestión de la redención, de una promesa en este protoevangelio. Y ahora vamos introduciendo la parte de cuerpo también. Acuérdense que no puedo decir, o no se debe de decir, yo tengo un cuerpo, porque si no estamos hablando de separación. Entonces ya se introduce otro elemento. Si en el contexto de la teología del hombre-cuerpo, así delineado sustancialmente, pensamos en el método de los análisis ulteriores acerca de la revelación del principio, en el que es esencial la referencia a los primeros capítulos del libro del Génesis, debemos dirigir inmediatamente nuestra atención a un factor que es particularmente importante para la interpretación teológica. A ver. Importante porque consiste en la relación entre revelación y experiencia. En la interpretación, déjenme subrayarlo, resaltarlo. En la interpretación de la revelación acerca del hombre y sobre todo acerca del cuerpo, debemos referirnos a la experiencia por razones comprensibles, ya que el hombre, cuerpo, lo percibimos sobre todo con la experiencia. ¿Cómo puedo hacer experiencia en este plano terrenal? ¿Cómo puedo hacer experiencia en la naturaleza? Pues a través de mis sentidos. ¿Y quién tiene esos sentidos? Pues mi cuerpo. A la luz de las mencionadas consideraciones fundamentales, tenemos pleno derecho a abrigar la convicción de que esta nuestra experiencia histórica debe en cierto modo detenerse en los umbrales de la inocencia original del hombre, porque en relación con ella permanece inadecuada. Sin embargo, a la luz de las mismas consideraciones introductorias, debemos llegar a la convicción de que nuestra experiencia humana es, en este caso, un medio de algún modo legítimo para la interpretación teológica, y es en cierto sentido un punto de referencia indispensable a la que debemos remitirnos en la interpretación del principio. El análisis más detallado del texto nos permitirá tener una visión más clara de él. A ver, porque esa última parte está enredada. Parece que las palabras de la carta a los Romanos 8:23 que acabamos de citar orientan mejor nuestras investigaciones centradas en la revelación de ese principio al que se refirió Cristo en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio. Todos los análisis sucesivos que se harán a este propósito basándose en los primeros capítulos del Génesis reflejarán casi necesariamente la verdad de las últimas palabras paulinas. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la redención de nuestro cuerpo. O sea, ya hay una realidad que viven estas comunidades, estas primeras comunidades cristianas de bendición del Espíritu que tiene poquito, tiene unos años que acaba de enviar Jesús, pero también está la realidad que como cuerpo se padece en este plano terrenal, por así decirlo.
¿no? O sea, seguimos padeciendo, a pesar de que somos beatificados por el Espíritu Santo, sigue estando presente en nuestra realidad a través de nuestro cuerpo una tendencia al pecado que necesita ser totalmente redimida por Cristo en el momento de nuestra muerte o cuando Él venga. Por eso Pablo dice, gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la redención de nuestro cuerpo. O sea, aunque esté presente el Espíritu Santo, siempre va a haber esta lucha por nuestra tendencia al pecado. Espero no haber enredado esa última parte. Si nos ponemos en esta actitud tan profundamente concorde con la experiencia, el principio debe hablarnos con la gran riqueza de luz que proviene de la revelación, a la que desea responder sobre todo la teología. La continuación de los análisis nos explicará por qué y en qué sentido este debe ser teología del cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre necesitado de la purificación por esta tendencia hacia el pecado. ¿Qué temas nuevos se introdujeron aquí? ¿Alguien me puede decir? La redención. Ok, es uno. ¿Qué otro tema? La redención como una necesidad. ¿Qué otro tema se introdujo? ¿Ya no hubo más temas nuevos que metió el Papa Juan Pablo II? Porque digo, en sus notas ahí tendrían que haber, yo creo que tres elementos importantes que aquí se introdujeron. Y que tiene que ver con la caída, ¿no? Pues también les marca cómo va a ser la salvación, ¿no? O sea, Es que la esperanza, ¿no? ok, exacto, se introduce el sentido de la esperanza. Debe estar en sus notas, ¿eh? O sea, cuando hablaba de la situación dramática y trágica. O sea, entra el sentido de la esperanza porque Él te pisará la cabeza. O sea, vendrá la redención del hombre. Esa inocencia perdida históricamente, y que no va a ser recuperada en este plano terrenal, sino solamente a través de la configuración con Cristo y la purificación por Él mismo antes de pasar a la presencia del Padre, pero ahí está el sentido de esperanza. No es una caída definitiva del hombre. No, o sea, en términos cristianitos, el pecado no va a tener poder sobre nosotros. El mal no va a poder vencernos. Este sentido de esperanza nos lleva a entender que hay quien va a redimirnos. Y llega, lo hace, ¿cómo? Con su sangre. ¿Cómo? Entregando su sangre. Y a través de ella
el mal ya no va a prevalecer. El mal no es que borre el mal del planeta, ¿no? O sea, Jesús no borró el mal del planeta. Lo que se hizo es quitarle el poder sobre nosotros. Ya no tiene la última palabra el mal. Entonces ya hay posibilidades claras de volver a esa inocencia original, a ese principio. Espero que con esto último que estoy comentando quede como un poquito más claro esta catequesis del Papa, ¿no? El sentido de esperanza, el mal que se introduce ahí en el capítulo 3 con el tema de la caída, no tiene ya poder a través del sacrificio de Cristo. Pero nuestro cuerpo tiene que entrar en un proceso de configuración a Cristo para poder vencer la tentación y no caer en el pecado. Y eso se puede hacer por el sacrificio de Cristo. Ya no tiene la última palabra el mal. El pecado ya no tiene la última palabra sobre la humanidad. Hay redención. ¿Algún comentario? Bueno. Ahora sí, ¿qué notas hicieron? Chequen, son 3 catequesis que vimos hoy. ¿Sí fueron 3 o 2? 2, ¿verdad? 2 catequesis. Tenía preparada la 4 porque se iba a introducir el tema de la soledad originaria, pero bueno, ya ni siquiera alcanzamos a leer el otro texto. Pero está bien, porque los dos van a ir de la mano. Los dos van a hablar de la experiencia de la soledad, de la unidad, de la desnudez, que retomará lo que hemos hablado hace rato, ¿no? De la vergüenza. Pero quisiera escucharles, o sea, ¿con qué te quedas? Quien quiera quedarse, estos últimos 20 minutitos, va a ser eso, ¿eh? ¿Con qué te quedas? Espero que no se haya complicado tanto entender los elementos fundamentales de estas 2 catequesis. Ve tus notas. Acuérdate que va construyendo el contenido de teología del cuerpo el Papa Juan Pablo, por eso va introduciendo temas, va introduciendo conceptos. Adi, ¿qué anotaste? ¿Qué resaltaste? ¿Con qué te quedas? Pues la verdad es que desde el principio, ¿no? Que veníamos viendo todo esto y que ha venido ligado con lo del día de hoy, con la caída del hombre, ¿no? El que somos hasta cierto punto demasiado débiles y somos demasiado no flexibles, ¿cómo se puede decir? Somos demasiado inocentes para poder caer en el pecado, porque aunque tenemos la conciencia de poder decir no, pues es muy atractivo, ¿no? Y pues al mismo tiempo debemos de tener ese sentido de esperanza, de poder decir no a esas tentaciones y no caer